Felicidades a todos los padres en su día. Hoy celebramos el Día de los Padres aquí en nuestro país y es una espléndida ocasión para recordar a nuestro Padre Celestial. Así que con ese corazón les pido, hermanos, que me acompañen a orar por el sermón de hoy. Oremos. Señor y Padre, estamos reunidos aquí por tu misericordia y por tu gracia, que son nuevas cada mañana. Por ella, Señor, no hemos sido consumidos. Es simplemente por tu pura gracia y misericordia para con nosotros que somos pecadores. Nos encomendamos en tus manos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Queremos ver a Cristo en las Escrituras. Queremos ser enseñados. Queremos ser reprendidos. Queremos ser exhortados. Queremos ser corregidos. Queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Envía, Señor, como un acto más de tu misericordia en esta mañana tu Espíritu, para que nos dé entendimiento y nos conforme a la imagen de Jesús. Señor, dependemos absolutamente de tu gracia, de tu soberanía, de tu actuar. Separados de tu obra, separados de ti, no somos nada, ni nada podemos hacer. En el nombre de Jesús nos encomendamos en esta mañana, dependiendo y aferrándonos a ti por Jesucristo. Amén. Vamos a dar la lectura a tus hermanos de nuestro texto. Hoy vamos a exponer los versos 28 al 30 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Cuando miramos el noticiero o leemos el periódico, no podemos dejar de ver o de llegar a una conclusión que cosas malas pasan en este mundo. Y a lo mejor si ponemos en una balanza, hay cosas más malas en el noticiero que cosas buenas. Vemos personas que pasan por tragedias, personas que sufren, que están sujetas al dolor. Y todo esto escapa del control de ellos mismos. Lo que quiero decir es que ellos no tienen control de esa situación por las que atraviesan. Hermanos, esta verdad tampoco escapa a nuestra realidad. Como cristianos también estamos expuestos a las tragedias, al dolor y al sufrimiento. Y escapa de nuestro control. Hay cosas que no las podemos evitar. Y generalmente cuando eso pasa en nuestras vidas, nos sentimos frustrados, nos sentimos desesperados y muchas veces desorientados. No hay nada más aterrador que perder el control de las situaciones. No hay nada que puede llegar a paralizarnos más que el saber que no tenemos control de las cosas. Hoy Pablo quiere darnos el principio y la verdad que responde a esta situación, que nos va a dar esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, aún en esas situaciones. Hoy Pablo nos dice de que Dios es soberano sobre todas las situaciones por las que pasamos. Hermanos, y esa es nuestra paz.
Esa es nuestra garantía. Aún lo que nosotros hacemos no nos puede dar lo que solamente Dios puede darnos, porque Dios sí tiene el control de todas las cosas. Nosotros no lo tenemos. Así, Pablo viene hablando en el capítulo 8, si tenemos en cuenta el contexto, del sufrimiento. Pablo nos dice de que si sufrimos con Cristo, también seremos herederos con Cristo. Ahora no estamos en la dispensación o en la era en que vamos a ser glorificados, en que recibimos esa consumación de esa herencia. Aunque somos herederos hoy, estamos en la era del sufrimiento. Eso es innegable. Nuestro Señor Jesús lo afirmó. Él dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Pero la clave es, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él es el único que puede vencer. Él es el único que puede darnos paz. Él es el único que tiene el control de todas las situaciones. Su soberanía es nuestra garantía y ese es el tema de hoy. Pablo nos dice que la creación gime, que nosotros gemimos, que el Espíritu Santo gime por aquella gloria venidera, por aquel momento, hermanos, en que vamos a ser libres de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda situación adversa en nuestras vidas y en este mundo. Y sabemos que la causa del dolor y del sufrimiento es el pecado. Que en un comienzo, en un principio, el diseño original de la creación y la humanidad no era el sufrir. El sufrir trajo el pecado. Cuando el pecado entró, se corrompió toda la creación. Se rompió nuestra relación con Dios. Se rompió nuestra relación con los demás. Hasta con la misma creación. Espinos y cardos te producirá, dice el Señor. Pablo hoy nos lleva a mirar a Dios en todas las circunstancias. Nos lleva a responder conforme a lo que Dios es y no a lo que nuestras circunstancias son. Ni siquiera a lo que nosotros somos, sino a responder ante esta circunstancia conforme a lo que Dios es y lo que Él hace y puede hacer. Así nos dice en el versículo 28, que en su providencia divina, Dios utiliza todas las circunstancias y nos conduce a su propósito eterno. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy, está en el verso 28. El segundo punto nos dice que la meta de ese propósito eterno está en el versículo 29. ¿Cuál es la meta, hermanos? Ser como Jesucristo. Esa es la meta. Ese es el bien supremo. Ser como nuestro Señor Jesucristo. Transformarnos a la imagen de nuestro Señor. Y ese es el segundo punto. El tercer punto que vamos a ver hoy es que Dios es el que obra en cada paso de la historia, de nuestra historia, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el que hace que este propósito eterno se cumpla. Y esa es nuestra garantía. Pablo nos dice entonces que tenemos la convicción. El Espíritu Santo ha obrado en nuestro interior. Nos ha ayudado en nuestra debilidad. Y nos ha dado la convicción, no por experiencia, por la obra natural del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sabemos que todo lo que ocurre ayuda para bien. Todas las cosas, buenas y malas, ordinarias y extraordinarias, rutinarias y ocasionales, así como las cosas que hacemos, como las cosas que nos hacen, todas ayudan para bien. Ahora, las cosas no obran por sí mismas. No es que las cosas son buenas en sí mismas.
Es Dios la que hace que toda situación sirva a su propósito eterno para nuestro bien. Es Dios el que utiliza las situaciones. Hermanos, el sufrimiento es malo en sí mismo. No forma parte del diseño original. No podemos adorar el sufrimiento o pensar que el sufrimiento en sí es una virtud, porque no lo es. No forma parte del diseño original de Dios. No esperamos que la vida en este mundo caído y maldito por Dios sea una vida feliz o agradable por naturaleza misma, por sí misma. Hermanos, si pensamos esto, vamos a sufrir demasiado en esta vida. Vamos a paralizarnos ante las tragedias. Vamos a quedarnos frisados y sin saber qué responder. No podemos esperar que el mundo nos dé felicidad, que el mundo sea agradable, que el mundo sea confortable. ¿Por qué? Porque el mundo está caído. El mundo está maldito por Dios. Como dije anteriormente, Dios mismo determinó que el mundo va a producirnos espinos y cardos. Va a ser áspero, va a ser duro para nosotros aquí, de este lado de la gloria. Todas las relaciones se han roto. ¿Por qué, hermanos, muchas veces nos paralizamos ante las tragedias y las situaciones duras de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos sin saber qué hacer? Porque esperamos de la creación algo que la creación no nos puede dar. Esperamos que la creación satisfaga nuestros corazones. Esperamos que la creación nos dé gozo, paz, deleite y seguridad. Y cuando hablamos de creación incluimos a las personas. Esperamos que nuestros padres nos den seguridad. Esperamos que nuestra esposa nos dé alegría, o que nuestros hijos nos complementen y nos hagan sentir orgullosos. Y en cierta medida puede llegar a suceder eso, pero no de una manera perfecta. Muchas veces las personas van a defraudarte porque todas están caídas, así como tú también vas a defraudar a muchas personas. Tú también vas a ser la causa del sufrimiento de las personas que están a tu alrededor. Lo creas o no, lo sientas o no, lo quieras o no. ¿Cuántas veces hemos hecho daño sin querer hacerlo? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces las personas nos han hecho daño sin querer hacerlo de verdad? Nunca has escuchado en tu vida: lo siento, no quise lastimarte. Lo siento, yo no quería ofenderte. Es porque estamos bajo la maldición de Dios. Estamos en un mundo caído. No esperemos que el mundo nos dé algo que no puede darnos. Ahora, nuestra esperanza, nuestra confianza es que Dios va a utilizar aún todas esas cosas malas para un bien supremo. Un bien que fue determinado en la eternidad pasada. Su propósito eterno. Y ahí, hermanos, es allí donde debemos de depositar nuestros temores. Es allí donde debemos de depositar nuestras tristezas. Es ahí donde debemos de depositar nuestras frustraciones. En las manos de nuestro Padre Celestial. Por medio de Jesucristo. Es la única forma que podemos encontrar reposo en este mundo caído. Como dice Charles Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada donde los hijos de Dios reposan su cabeza en cada noche. Es la única manera, hermanos. El mundo no puede darte paz. El mundo no puede darte seguridad. El mundo en sí mismo no puede darte gozo. No porque no fue diseñado originalmente así, sino porque ha sido maldito por Dios a causa del pecado. A causa del pecado que fue nuestra responsabilidad. Debemos de entender eso, hermano. Así que, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Podemos aplicar ese versículo, esas palabras del Señor Jesucristo. Donde está nuestra confianza, eso va a determinar si tenemos paz o no.
Si está en Dios, tenemos la esperanza de encontrar reposo. Si está en este mundo, probablemente vamos a ser decepcionados, frustrados y muchas veces vamos a quedar paralizados ante las situaciones adversas. Dios no solamente utiliza las situaciones para un bien, para el cumplimiento de su propósito eterno, sino que Él obra en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo. Dice Pablo en 2 Corintios 12:19, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, hermanos, Dios utiliza esas situaciones de la vida que nos hace sentir débiles, que nos hace sentir limitados, que nos hace sentir incapaces. ¿Para qué? Para que nos humillemos delante de su mano poderosa. Para que gimamos por la obra del Espíritu cuando no sabes qué decir, cuando no sabes hacer. Ríndete a los pies de tu Señor. Y el Espíritu Santo va a gemir con gemidos indecibles, intercediendo en una oración trinitaria a tu favor, por los méritos de Jesús. Él conoce tu corazón, Él te ayuda en tu debilidad, y no solamente te ayuda en tu debilidad, sino que manifiesta el poder de Cristo en tu debilidad. Para que te gloríes en Cristo, para que quiten los ojos de tus manos, para que entienda que tú no tienes poder para controlar las situaciones de la vida. Tú no eres el que reina, tú no eres el soberano, tú no puedes cambiar las cosas, tú no puedes cambiar a las personas, tú no puedes redimir del pecado, tú no puedes transformar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Es por la obra del Espíritu Santo que obra en nuestro interior. Y hermanos, cuando somos débiles, no tengamos miedo de declarar que somos débiles, porque lo somos. Y es cuando reconocemos y nos humillamos delante de Dios que no podemos, no sabemos qué hacer, que Dios obra en nosotros. Y el poder de Cristo se manifiesta, la gloria de Cristo brilla aún más en nuestra oscuridad. ¿Nunca vieron las cajitas de las piedras preciosas, de los diamantes, de los anillos? ¿Por qué creen que siempre tienen un fondo negro? Para que su brillo sea aún más majestuoso, para que la joya sea aún más preciosa. Así, hermanos, en nuestras oscuridades más profundas, la gloria de Cristo va a brillar más majestuosamente. En nuestras debilidades más intensas, la gloria de Cristo se va a manifestar. El punto es que tenemos que humillarnos y reconocer. Tenemos que aceptar el diagnóstico que Dios nos da a través de las situaciones por las que atravesamos. Muchas veces pensamos que somos más de lo que verdaderamente somos. Y Dios en su providencia orquesta situaciones para darnos un diagnóstico correcto de nuestros corazones, para enseñarnos a nosotros mismos quiénes somos en realidad y en qué etapa o proceso de la santificación estamos. Dios es misericordioso, hermanos. Por tanto, no debe de extrañarnos a nosotros las aflicciones, porque es lo que tenemos que esperar de este mundo. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos esta esperanza de que Dios la utiliza para un bien, de que Dios está con nosotros, está en nosotros y obrando a favor de nosotros, en medio de nosotros y en nosotros mismos también. Somos tan rápidos en quejarnos de lo que los demás no hacen, ¿verdad que sí? El patrón del Edén está en la punta de nuestra lengua. Pero Señor, fue la mujer que me diste. No, Señor, fue la serpiente. Y la serpiente no tuvo más a nadie que acusar, sino continuaba el ciclo. Muchas veces, hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si nos damos cuenta, nosotros mismos somos la causa de nuestras aflicciones. Muchas de las aflicciones por las que pasamos es por nuestra necedad,
por nuestras malas decisiones, por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por nuestra falta de sujeción a la palabra de Dios. Y no solamente traemos aflicción a nuestra vida, sino que traemos aflicción a los demás. Y tenemos que ser honestos en esto. Tenemos que reconocer, hermanos, es lo que Dios quiere para que Él pueda obrar en tu corazón, para que Él pueda cambiarte, para que Él pueda transformarte, para que Él pueda formar la imagen de Cristo en ti. Si estamos hoy vivos, es solamente por la misericordia de Dios. Lamentaciones dice en el capítulo 3:22 que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Nuestra única garantía es Dios. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, si nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestro desarrollo, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Estamos perdidos, hermanos. ¿Cuántas veces pecamos? Hoy, ¿cuántas veces pecaste? Dios es nuestra única garantía. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra roca firme, en Él estamos seguros. Y damos gracias a Dios de que Él es el que reina y no nosotros. Damos gracias a Dios de que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas y no nosotros. Porque si fuéramos nosotros, de seguro lo echaríamos a perder. De seguro, hermanos. Así, teniendo este panorama, debemos de ser agradecidos. Porque cada cosa buena que recibimos es un acto de misericordia de Dios. No lo merecemos, hermanos. Debemos de quitar en nuestra boca esa palabra o esa actitud de reclamar derechos. Yo merezco que me trates así. Yo merezco esto. Yo merezco aquello. No merecemos nada. Cada cosa buena que recibimos es la gracia de Dios. Es por su pura misericordia. Hasta el más mínimo detalle, si hoy abriste tus ojos esta mañana, es por la misericordia de Dios. No has sido consumido en la noche. Nueva fue la misericordia para ti. Si has tomado una taza de cocido, de café, es un acto de misericordia de Dios. No te lo mereces. Desde el día que pecamos en el Edén, nuestro destino era el infierno. Y si seguimos aquí es por su misericordia. Porque Él nos amó con amor eterno. Eso es lo que dice su palabra. Hermano, es porque Él nos sustenta, es porque Él permite que estemos aquí, es porque Él tiene el control de todas las situaciones. Absolutamente nada escapa de su control. No existen los accidentes. No existe el karma. No existe el destino, no existe la suerte, no existe el azar. Ninguna de estas cosas existe, mucho menos gobierna. Dios es el que reina. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios reina. Todo viene de Él, todo está en sus manos. Proverbio 16:33 dice que aun cuando lanzamos una moneda, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Ni aun un pájaro cae al piso sin su permiso. Hermanos, Él tiene un inventario de todos nuestros cabellos. Algunos estamos ya en quiebra técnica. Él lleva un inventario, dice, tiene contado todos nuestros pelos. Hermanos, su control es inimaginable, supera todas nuestras capacidades cognitivas. Él tiene el control de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y es por este Dios que fuimos llamados. Y fuimos llamados con un propósito eterno. Y nada, absolutamente nada ni nadie va a poder impedirlo. Nada ni nadie. El amor a Dios, el amor de Dios y el amor a Dios es la evidencia de que hemos sido llamados por Él.
El versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios. Esa es la evidencia de que somos llamados los que aman a Dios. Pablo ya nos dijo en el versículo 5 del capítulo 5 de que Dios mismo ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y el apóstol Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 4, verso 19, que nosotros les amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. De Él viene, es una decisión soberana. Él ha decidido derramar su amor para que nosotros seamos capaces de amar a Dios. El que no ama a Dios es anatema, dice Pablo. El que no ama al Señor Jesucristo es anatema. El amor es una característica del pueblo de Dios. Cuando Pablo dice a los que aman a Dios, se está refiriendo simplemente a la iglesia, a su pueblo, a los verdaderos creyentes. Todo verdadero creyente ama a Dios porque Él lo amó primero y porque ha derramado su amor en su corazón. Tenemos un afecto y amor por Dios y por su gloria. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por lo que Él nos da? No. Amamos a Dios por lo que Él es, y eso es lo que marca la diferencia a nuestras respuestas, a las diferentes circunstancias por las que pasamos. No amamos a Dios por lo que Él nos da, amamos a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es, por su perfección, por su santidad, por su carácter moral, porque Él es único, porque Él es santo. Y estamos dispuestos voluntariamente a renunciar a nosotros mismos por la causa de Dios y de su verdad. Este es el verdadero cristiano, aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. El que ama a Dios por sobre todo, incluso padre, madre, esposa, hijos, por sobre todo. Dios está primero en su corazón. Dios es la causa máxima de su vida, de su existencia, de sus motivaciones. Esta es la característica del creyente. Ahora sabemos que muchas veces quizás no manifestamos eso en nuestros corazones en muchas áreas de nuestras vidas, pero hacia ahí vamos. El hombre interior gime por tener ese corazón. Los incrédulos no pueden tener nada de esto, hermanos. El que no conoce a Dios no ama a Dios. El que vive sin Dios no ama a Dios, no quiere ni puede, no le busca, no le tiene presente en absolutamente nada. Y para estas personas que viven sin Dios, las cosas no ayudan para bien. El ayuda para bien no es universal, es para los que aman a Dios. Es para los cristianos, es para su pueblo, es un amor especial, es una providencia especial, solo para los llamados, conforme a este propósito. Hermanos, para los incrédulos, aún el mayor bien puede ser una calamidad. Y hablando de bienes terrenales, para una persona sin Dios, el que sea rico, el que tenga salud, el que tenga una familia estable, el que tenga poder y fama, puede ser un adelanto de la condenación en vida. Porque eso mismo puede hacer que él se aleje de Dios para siempre. ¿Acaso Dios nos dijo en el capítulo 1, verso 24, que Dios los entregó a los deseos de sus corazones? Hermano, es un acto de juicio. Aquellas personas que viven sin Dios, que estafan y son capaces de hacer cualquier cosa por el dinero, por la fama o por el poder, o que el ídolo de su corazón es la salud, es la familia, es el bienestar. Dios le puede dar todo eso como un acto de juicio. Y las cosas que son aparentemente buenas se convierten en cosas malas y en una condenación en vida propia. Se olvidan de Dios para siempre, rechazan a Dios para siempre en sus corazones por esos ídolos. Así que, hermanos, para los que no tienen a Dios, no todas las cosas ayudan para bien. El mismo sol, dice aquel principio, que derrite la cera,
es el mismo sol que endurece la arcilla. Las mismas circunstancias que obran para nuestro bien, para los que no aman a Dios, pueden ser para su destrucción. El punto no está en las circunstancias. El punto está en Dios, el que obra en medio de esas circunstancias. Y en cómo nosotros respondemos ante esas circunstancias. Eso es lo que marca la diferencia. Así que, hermanos, como dice John Newton, todo lo que Él envía para los cristianos, volviendo a nosotros, es necesario. Es necesario. Todo lo que pasamos es necesario que pasemos, porque es conforme a su propósito eterno. Y todo lo que Dios nos da es porque en verdad no lo necesitamos. 3 veces le rogué al Señor, dice Pablo. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Cuántas veces pedimos cosas del Señor y no nos concede? Es porque en realidad no las necesitamos. Dios está permitiendo esas circunstancias porque a través de esas circunstancias Dios va a obrar dentro de ti. Muchas veces, hermanos, somos tentados cuando pasamos por malas situaciones a pensar de que esas circunstancias van a terminar destruyéndonos. Y decimos, y pensamos y actuamos conforme a esta mentira que creemos. Es porque hemos quitado los ojos de Dios. Es porque empezamos a correr esta carrera poniendo los ojos en nosotros y no en Jesucristo. Dios está utilizando cada situación por la que atravesamos para nuestro bien. Está haciendo que aprendamos de ellas. Está haciendo que crezcamos en medio de ellas. En humildad, en sabiduría, en empatía, en compasión. Somos capaces ahora de mirar con nuestros ojos a las personas que sufren también. Tenemos un sentido real de querer ayudar, porque sabemos por lo que esa persona está pasando. Sabemos que el sufrimiento en sí mismo es malo, pero que tenemos un Dios bueno, que obra en medio de esas circunstancias, que nos enseña, que nos hace crecer, que nos humilla, que nos hace más sabios, que nos hace más compasivos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra garantía. Es solamente Dios, hermano. Solamente Él y su soberanía. El saber de que Él tiene el control de todas las cosas. Sabemos, dice Pablo. Y como cristianos debemos de saber, debemos de estar convencidos de esta verdad. También esto ocurre con nuestros pecados, aunque parezca increíble, hermanos. Dios es tan grande, tan soberano, tan inescrutables son sus caminos, que Dios utiliza nuestros mismos pecados para producir un bien en el futuro. Aún nuestros defectos, aún nuestras caídas. Ahora, el pecado en sí mismo tampoco es bueno, así como el sufrimiento es malo. Dios lo aborrece y tiene consecuencias en esta vida. Y probablemente también en la venidera. Pero Dios lo utiliza con algún bien. ¿Y cuál es el mayor bien que Dios trae con el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo Dios obra a través de ese mal? Lo hemos dicho y lo voy a volver a decir. Dios nos da una correcta apreciación de nosotros mismos. Dios nos dice a través de nuestros pecados quiénes somos en realidad. Muchas veces, hermanos, nos ponemos así y miramos a los demás creyéndonos el apóstol Pablo, que somos más perfectos que todos, juzgando los pecados de nuestros hermanos. Y Dios trae una aflicción a nuestras vidas y respondemos como perros rabiosos. Dios nos está mostrando que en realidad no somos nada de lo que creemos ser.
que aún nos falta mucho por crecer. Aún Dios tiene que obrar mucho en nuestros corazones. Aún necesitamos crecer en santidad y en justicia. Dios utiliza ese pecado para un bien mayor, para darnos un sentido de la realidad, para darnos un correcto diagnóstico. Y también lo utiliza, ¿saben para qué, hermanos? Para que valoremos más su gracia en Jesucristo. Para que podamos ver aún con mayor gloria y grandeza el amor que Dios nos tiene. Porque aún siendo así pecadores, Él nos amó y dio su vida por nosotros. Y aún nos ama, intercede por nosotros todos los días de nuestra vida hasta la eternidad. Y nada nos puede separar de su amor, ni siquiera nuestros pecados, mucho menos las aflicciones. Ahora volviendo al sufrimiento, así como el pecado es malo, dijimos que el sufrimiento también es malo. Dijimos que no forma parte del diseño original. No, hermanos, el sufrimiento no es parte del diseño original. Es parte de la maldición en el Edén. Es parte de la maldición. Muchos cristianos son desequilibrados y ven el sufrimiento como una virtud. Y esto no es nada nuevo, ha pasado en la era medieval. Los monjes, los que empezaron a practicar el ascetismo, que veían el sufrimiento como una virtud. Oh, eres virtuoso si sufres. No, hermano, en el sufrimiento lloramos. No somos masoquistas. Nadie quiere sufrir. El sufrimiento no es bueno, no forma parte del diseño original. Es parte de la maldición del pecado, es parte de la maldición de Dios. Ahora Dios utiliza esas situaciones para hacernos crecer, a nosotros, a su pueblo, a su pueblo. Por tanto, no hay virtud alguna en el sufrimiento. La virtud está solamente en Dios, solamente en Él. No abrazamos el sufrimiento, abrazamos a Dios en medio del sufrimiento. Aunque pasemos por el valle de sombras de muerte, tu callado me infundirá aliento. Tú estarás conmigo. Esa es nuestra esperanza. Abrazamos a Dios, porque sabemos que ese no es el fin. Sabemos que la situación por la que estamos atravesando no es el fin. Es un medio para llegar a un fin, al propósito eterno de Dios. Ser conformados a la imagen de su Hijo, a la gloria eterna en su presencia por siempre y para siempre. La providencia divina nos conduce, hermanos, a esa gloria, a ese propósito eterno. Ser como Jesucristo es la meta del propósito eterno divino. Y este es el segundo punto. Ser como Jesucristo. El versículo 28, cuando dice todas las cosas ayudan para bien, no sé, ya por todo lo que dijimos ya nos damos cuenta que no se refiere a las cosas que pasan en el mundo en un sentido general, sino que se refiere a lo que Dios está obrando dentro de nosotros. El bien es igual al propósito eterno, y el propósito eterno es igual a ser como Cristo. Entonces el bien es ser como Cristo. El bien que Dios obra en nosotros es ser como Cristo. Por tanto, muchas veces Dios no va a librarnos de las aflicciones, porque lo que Dios quiere es cambiarnos en medio de las aflicciones. Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere pulirnos. Dios quiere que seamos barros en sus manos y que Él nos dé forma en el horno ardiente de la aflicción. Ese es el bien, hermanos. Estamos demasiado tentados a mirar este mundo. Nuestra vista es corta, es horizontal, cuando tiene que ser vertical, cuando tenemos que mirar a los cielos, a Jesucristo. Puestos los ojos en Él, tenemos que correr esta carrera, dice la palabra de Dios. Dios quiere transformarnos. El bien supremo es ser como Cristo. Es ser como Cristo.
Dios está obrando para nuestra santificación. Dios nos está salvando todos los días de nosotros mismos, de nuestros pecados. Hermano, la salvación es presente y continua. Es pasada y es futura, pero es presente y continua. Somos salvos todo el tiempo, porque Cristo está intercediendo constante y eternamente por nosotros. Debemos de entender eso. Transformados a la imagen de su Hijo, dice en el versículo 29. Ese es el propósito. Transformados a la imagen de su Hijo. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere hacernos amorosos, nobles, fieles, sabios, fuertes, buenos, alegres, amables, compasivos, tiernos, firmes. Hombres y mujeres de convicciones, así como Jesús. Él es la meta. Él es el premio del supremo llamamiento. Cristo es su persona, Él mismo. Él se dio a sí mismo. Así que, hermanos, cuando leamos el versículo 28, nunca debemos de aislarlo de los versos 29 y 30. El bien no es de que Dios te va a librar del dolor, ni de la enfermedad, ni de las situaciones adversas por las que pasas. El bien no es de que Dios te va a dar salud, dinero y comodidad y bienestar. Ese no es el bien. El mundo no puede darte ya esas cosas. Dios a lo mejor puede hacer que ciertas personas lo tengan y que ciertas no. Pero el mundo ya no va a dar eso de forma natural, porque es un mundo caído. Y los hijos de Dios ya no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra patria está con Dios. Dios no nos promete, hermanos, en esta vida paz, en el sentido mundano. Dios no nos promete confort. Dios no nos promete salud. Dios no nos promete dinero. Dios no nos promete libertad de las aflicciones, de la enfermedad, del dolor. No, hermanos, en este mundo no. Sí en el venidero. Allí sí. Allí sí el pecado, la muerte, Satanás serán arrojados al lago del fuego. Y entraremos en nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. Pero ahora no. Ahora encontraremos aflicción. Ahora, hermano, tanto lo bueno y lo malo es orquestado por Dios para un fin mayor, para un bien mayor, para el propósito eterno de ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea glorificado en cada uno de nosotros, para que Él sea el primogénito. Y cuando dice eso, está hablando de que Él tiene la preeminencia entre todos nosotros. Hermanos, aunque fuimos adoptados a la familia de Dios como hijos por Jesucristo, y aunque Él incluso nos está haciendo parecidos familiarmente, vamos a empezar a parecernos a Jesús, así como los hermanos se parecen, Cristo sigue teniendo la preeminencia. Todo esto ocurre para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios es glorificado en su Hijo. Y cuando somos transformados, la gloria de Cristo brilla en su pueblo. Y al brillar la gloria de Cristo, brilla la gloria del Padre. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros, por implicación, nos convertimos en la imagen de Dios en esta tierra. Ese era el propósito original. Fuimos creados a su imagen. Dios nos está llevando de nuevo a ese propósito eterno, a ser como Cristo. Así que, hermanos, tenemos que saber esto. Sabemos, dice Pablo, y nosotros tenemos que decir también amén. Sabemos. Ser cristiano no nos da la garantía de que nos pasen cosas buenas en esta vida. No, hermanos. Dios hace llover, así como Dios hace llover sobre justos e injustos, así como Dios hace salir su sol
sobre malos y buenos. Así también cosas malas y cosas buenas del mismo tipo le ocurren tanto a cristianos como a incrédulos. Las mismas circunstancias. Estamos sujetos a padecimientos. Un cristiano puede tener todas las enfermedades que existen en este planeta. Un cristiano puede salir y morir atropellado por un auto. Un cristiano puede sufrir la pérdida de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos. No estamos exentos de esas cosas. Nuestra esperanza no está allí, porque sabemos que este mundo no puede darnos eso. Nuestra esperanza está en Dios. Él es nuestra esperanza futura. Él es el que está obrando en nosotros y alrededor de nosotros, en todas circunstancias. Todas las cosas ayudan para ese bien de ser conformados nosotros en la imagen de Cristo, que es su propósito eterno. Debemos de clamar a Dios, hermanos, para que nos dé esta convicción. Dios obra en su providencia y nos conduce a esta gloriosa realidad de ser conformados a la imagen de Jesús. Esta es la meta de su propósito eterno. Y Dios obra en cada paso de esta meta para llegar al cumplimiento de su propósito. Y este es el tercer punto. Dios obra en cada paso. Y se habrán dado cuenta que salteamos las palabras: los que antes conoció también los predestinó. Porque vamos a explicarlo en el versículo 30, porque están unidos allí. Cuando Pablo dice a los que antes conoció, se refiere a un amor previo de Dios por su pueblo en la eternidad pasada. Aquí está hablando del famoso verbo proginosco, que lo que quiere decir de que Él determinó antes de que existiera el tiempo y el espacio amarnos y establecer una relación personal con nosotros. No se refiere a la omnisciencia divina, porque Dios conoce todo y sabemos que Dios conoce todo, conoce a todas las personas, conoce el futuro y conoce todas las acciones, ¿verdad, hermanos? Si tomamos como esa definición, vamos a terminar diciendo en base a este pasaje de que todas las personas van a ser salvas. Por tanto, acá lo que antes conoció se refiere a un grupo de personas específicas que Dios determinó establecer una relación con ellos. Y de las 5 veces que este verbo se utiliza en el Nuevo Testamento, 3 de ellas hablan de una relación de Dios con las personas. Y todas las veces que habla de una relación de Dios con las personas, no se refieren a las acciones de esas personas, como algunos creen, que Dios determinó amarnos porque Él vio que nosotros íbamos a responder con fe. No se refiere a las acciones, se refiere exclusivamente a las personas, exclusivamente a ellas. Y en este verso del 29 es una de ellas. Fíjense que dice: porque a los que antes conoció. ¿Y a quiénes es que antes conoció, hermanos? A los que conforme a su propósito fueron llamados. De esas personas están hablando. Está hablando de los llamados. A esas personas es a los que conoció. En Romanos 11:2 también dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. En 1 Pedro 1:20 es más claro, hablando de Jesús, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Habla de una determinación soberana de establecer una relación. En ningún momento habla de saber las acciones para determinar algo, sino que habla de que conoció a la persona en sí, entera, y con ella se determinó a tener una relación.
los conoció, los amó. ¿Acaso Jesús no dice en Mateo 7, nunca os conocí? ¿Eso quiere saber de que Jesús no sabía sus acciones? ¿O que Jesús no sabía nada de esas personas? ¿A qué se estaba refiriendo? A que nunca tuvo una relación con esas personas. A que nunca tuvo una intimidad con esas personas. A que nunca les amó a esas personas de una manera salvífica. No ha derramado su amor en sus corazones. No le ha amado a esas personas para que ellas les amen a Él de una manera salvífica. Por cuanto, cuando la palabra dice aquí, a los que antes conoció, podemos parafrasear y decir tranquilamente a los que antes amó. Porque ese es el sentido. A los que antes amó también los predestinó. ¿Para qué, hermano, los predestinó? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el fin. Ahí está la gloria de Dios. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la gloria de Dios. Y cuando nosotros somos conformados a su imagen, reflejamos la gloria de Dios, damos gloria a Dios, damos gloria al Padre. Estamos reflejando su carácter. Estamos reflejando lo que Él es. Y fíjense que en todos estos verbos es Dios el que comete la acción. Dios es el que conoció, Dios es el que predestinó, Dios es el que llamó, Dios es el que justificó y Dios es el que glorificó. Hermanos, no depende de nosotros. Desde la eternidad hasta la eternidad es Dios el que salva, es Dios el que gobierna, es Dios el que reina y hace que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Su soberanía es nuestra garantía. La cadena de oro de la salvación es conocida este pasaje como la cadena de oro de la salvación. Una cadena gloriosa e irrompible. No se puede quebrar. A todos aquellos que amó desde la eternidad, a todos aquellos que conoció desde la eternidad, los predestinó para que sean como Cristo. Y cuando vino el tiempo y el espacio determinado por Dios, los llama eficazmente a través de su evangelio. Responden al evangelio porque Dios derrama su amor por el Espíritu Santo en sus corazones. Porque Dios les da vida y les muestra la gloria de la cruz de Cristo que estaba cegada por la obra del diablo y del pecado. Es Dios el que nos despierta en algún momento por medio del evangelio. Es su obra de gracia. Es su soberana gracia la que obra en nuestros corazones. Porque Él desde antes del tiempo y del espacio nos amó con amor eterno. Y nos predestinó para esto, hermanos. Y nos llamó en el tiempo. Hay un llamado histórico al cual tenemos que responder con arrepentimiento y fe al evangelio. Y a todas estas personas que son llamados por Dios. Acá cuando dice llamados por Dios, hermanos, no es un llamado general del evangelio. Es un llamado eficaz. ¿Por qué? Porque dice que a todos los que los llamó, los justificó. ¿Me van a decir que todas las personas que escuchan el evangelio responden al evangelio? Por tanto, no son justificadas. Pero acá dice que a todos los que llamó, justificó. Por tanto, este llamado es un llamado eficaz. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de sus escogidos, de a los que antes conoció, de a los que antes amó y los predestinó a que sean como Cristo, para su gloria, por el puro afecto de su voluntad. En amor, dice Pablo en Efesios, habiéndonos predestinados a ser como su Hijo. En amor, nos conoció, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, y lo más asombroso de este pasaje es que dice
El verbo que utiliza Pablo es glorificó, en un tiempo que se llama en el griego aoristo, que es un evento único que ocurre en el pasado. Pablo está hablando del futuro como pasado para Dios. Hay una frase que escucharon una vez que dice: el futuro para Dios es historia. Dios dice que nos glorificó, hermanos, y el tiempo del verbo habla de un evento único en el pasado, algo que ya está para Dios, ya es una realidad. Es con esa esperanza que nosotros miramos el futuro. Es con esa esperanza, hermanos. Nuestra respuesta al Evangelio es la evidencia de que fuimos llamados, de que somos los escogidos de Dios. Si respondemos al Evangelio con arrepentimiento y fe, podemos estar seguros de que somos escogidos por Dios. Podemos estar seguros de que Él nos ama, porque Él mismo nos da esa convicción. Y ahora lo que Pablo quiere es que miremos a los dos lados de la eternidad. Saber de que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y que ese amor va a ser de que seamos glorificados en la eternidad futura. Para Dios ya es una realidad. Para Dios la gloria ya está segura. Es una garantía. Seremos glorificados. Y gemimos por ese momento. Anhelamos ese momento. Queremos la gloria de Dios. Queremos estar en su presencia. Queremos ser libres de las atribulaciones, de las aflicciones, del dolor, de la enfermedad, de la muerte y del pecado. Y del mismo diablo. Hermanos, es un sentimiento noble y justo querer ser libre de esas cosas. Por eso gemimos. La creación misma gime por la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, de la libertad a la cual fuimos llamados, dice Pablo. La libertad del pecado y de todas sus consecuencias. Anhelamos esa gloria venidera. Y el Espíritu Santo nos da la garantía interna y Dios la garantía externa. Dios el Padre, quien gobierna. Cristo nos compró para Él. Cristo nos compró para Él. Así que, hermanos, tenemos que tener esta convicción y mirar a Dios de esta manera, entendiendo de que Él reina. Él es soberano. Él en su providencia ordena todas las cosas, las orquesta para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Ese es el mayor bien. Y Dios obró y obra en cada paso de la cadena de la salvación. Una cadena irrompible desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, podemos descansar en Dios. Podemos reposar en Dios, no en nuestras circunstancias, no en nosotros mismos, no en las personas, solamente en Dios. Él ordena todas las cosas. El mayor ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir que hay virtud alguna en ese sufrimiento del Calvario? ¿Quién puede decir, hermanos? ¿Quién puede decir que no era la maldad de los romanos? La maldad de los judíos y nuestra propia maldad lo que clavó al Hijo de Dios en la cruz. Ese acto es horrendo en sí mismo. Es la peor tragedia humanamente hablando en sí mismo, crucificar al Hijo de Dios en un madero. Pero Dios no solamente lo ordenó para que ocurra de esa manera, sino que lo determinó para que la peor tragedia de todas se convierta en el mejor bien de todos. En la salvación de su pueblo. En la manifestación más gloriosa de su justicia, de su ira, de su misericordia y de su gracia. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándoles. Nada escapa del control de Dios. Todas las cosas ayudan para el bien de su pueblo, para su propósito eterno, para ser conformado a la imagen de su Hijo y para dar gloria al Padre por Cristo Jesús. Abraza en esta mañana a este Dios soberano. Abrázalo por medio de Jesucristo. Es solamente por Él que tienes entrada a este Padre amoroso, a este Padre todopoderoso, a este Padre soberano que aún convierte lo malo en bueno. Hoy es un día para abrazar a Jesús con todas tus fuerzas. Ven a Él en esta mañana. Si estás sufriendo, ven a Él. Si no estás sufriendo, ven a Él. No importa tus circunstancias. Cristo es tu única garantía. Cristo es la única manera de poder abrazar a tu Abba Padre y tener la garantía de Dios. Oremos. Padre, oh Señor, en esta mañana nos inclinamos ante ti. Solo podemos adorarte, Señor, viendo lo poderoso que eres, lo soberano que eres. Libra, Señor, nuestra lengua de quejas. Libra, Señor, nuestra lengua de blasfemias. Oh Señor, a que nos postremos delante de ti en cada circunstancia y que te adoremos, Señor, por las buenas y por las malas. Porque hoy sabemos, porque hoy estamos convencidos de que todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Porque tu soberanía es nuestra garantía. Por Jesús te adoramos, Señor, en esta mañana.